Las primeras plantas aparecieron hace más de 470 millones de años durante el período Ordovícico. Desde este momento se comenzó una verdadera colonización de la tierra firme. Las plantas primitivas no eran para nada parecidas a los inmensos árboles que conocemos hoy en día. Más bien eran descendientes de las algas verdes que solo podían sobrevivir en lugares bajos y húmedos. Las primeras plantas conocidas son las no vasculares, como las hepáticas y los musgos. Este conjunto de plantas recibe el nombre de briófitas. Su característica esencial descansa en no tener un sistema vascular desarrollado y su tamaño no es muy grande. De manera gradual, gracias a diversos procesos evolutivos, las plantas no vasculares fueron desarrollando un sistema que les permitiese transportar agua y nutrientes con mayor efectividad. Hace aproximadamente 430 millones de años, durante el período silúrico, se produjo un cambio significativo en la distribución de las plantas terrestres. Este cambio se evidenció en el registro fósil por una variación en la abundancia y diversidad de esporas. Las esporas de plantas hepáticas, que anteriormente eran predominantes, comenzaron a disminuir, mientras que las esporas similares a las de los musgos modernos y plantas vasculares simples se volvieron más comunes. Este fenómeno sugiere una transición en la flora terrestre, con la aparición y diversificación de plantas más complejas. Fósiles de plantas vasculares primitivas, como la Cooksonia, han sido hallados en regiones como Escocia, Bolivia, China y Australia, indicando una distribución global de estas primeras plantas terrestres. Estas plantas carecían de sistemas de raíces extensos y probablemente habitaban áreas bajas y húmedas adaptándose a las condiciones ambientales de la época. Hace aproximadamente 400 millones de años, durante el período devónico, las plantas vasculares primitivas comenzaron a colonizar regiones terrestres previamente deshabitadas. Estas plantas, como las Rhiniophyta, se asemejaban a pequeños arbustos sin hojas, con tallos y ramas verdes que realizaban la fotosíntesis y apenas se elevaban unos centímetros sobre el suelo. Estas plantas vasculares se beneficiaron con la aparición del xilema y el floema. Sus sistemas de raíces eran eficientes para penetrar en suelos rocosos, actuando como anclas firmes, mientras que la acción capilar permitía la distribución de agua hacia las partes superiores de la planta. Durante el período silúrico y el devónico también crecieron hongos gigantescos llamados prototaxites. Hace 400 millones de años, el paisaje terrestre se había tornado de color verde. Algunas plantas ramudas y parecidas a arbustos compartieron el planeta con enormes hongos semejantes a árboles y algunos pequeños insectos y animales similares a las arañas. Las plantas de hace 400 millones de años no tenían hojas. Las hojas surgieron como una respuesta evolutiva, pues era necesario competir por la luz solar. Las plantas más altas y con hojas más grandes poseían una enorme ventaja. De acá provienen los helechos con forma de abanico. Junto con los helechos aparecieron los esquisetos, y estos dos componían el grupo de las pteridofitas y protagonizaron el período carbonífero hace 360 millones de años. No fue sino cuestión de tiempo para que apareciesen estructuras ramificadas, semillas y troncos de madera. Las plantas con semillas reciben el nombre de espermatofitas. Hace 360 millones de años ya existían bosques, un ecosistema novedoso que permitió la supervivencia y expansión de las plantas. Un ejemplo destacado es el árbol medullosa,
que podía alcanzar hasta 5 metros de altura y producía semillas del tamaño de un huevo. Las raíces de estos árboles aceleraron la erosión de rocas como el basalto, el granito y la caliza, enriqueciendo los suelos con minerales de arcilla, materia orgánica y una abundante diversidad de microorganismos. Con el tiempo, los suelos se volvieron más profundos y extensos, creando paisajes fértiles, donde plantas y hongos se expandieron ampliamente. Las gimnospermas, un grupo de plantas con semillas desnudas que carecen de flores y frutos, surgieron hace aproximadamente 390 millones de años. Dentro de este grupo, las coníferas como los pinos y otras pinófitas aparecieron más tarde, hace unos 300 millones de años, durante el período pérmico. Estas plantas se caracterizan por producir semillas en estructuras especializadas llamadas conos o piñas y dominaron los ecosistemas de su época, marcando una etapa clave en la evolución de las plantas terrestres. Mucho después, hace aproximadamente 145 millones de años, durante el período Cretácico, surgieron las angiospermas, las plantas con flores y frutos. Este grupo revolucionó la reproducción vegetal al desarrollar flores que atraían polinizadores, haciendo la polinización más eficiente. Además, la aparición de frutos permitió proteger y dispersar las semillas de manera más efectiva. Un ejemplo temprano de angiospermas son las magnoliofitas, entre las cuales encontramos plantas como las magnolias y las orquídeas. Las raíces de las plantas crecían junto a filamentos de hongos micorrizales. Los hongos micorrizales extraen fosfato y otros nutrientes del suelo y se los entregan a las plantas. La planta provee al hongo con una dieta rica en glucosa, que es necesaria para proveer energía. A partir de estas relaciones simbióticas es que también se permitió una mayor evolución y diversificación en el reino de las plantas. Si te gusta este contenido y quieres saber a dónde va toda esta historia, suscríbete y estate atento al canal.